Usted nos tiene un invitado para hablar de lo que está pasando en el ejército. Bueno, sí, usted ya bien lo decía, retomemos ese que sigue siendo el tema polémico en el país y todo este escándalo de las chuzadas que ha revelado la revista Semana. Saludamos a Luis Felipe Vega, él es doctor en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Javeriana, un profesional que además Giovanni pues conoce muy bien del funcionamiento interno de las fuerzas militares. Doctor Vega, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues un muy placer bien. estar aquí. Cuénteme. Muchas gracias. Pues mire, hoy queremos con usted entender un poco más qué es lo que está pasando y a dónde puede llegar todo este escándalo de las interceptaciones ilegales que apenas se destapa en un nuevo capítulo en el país, porque este tema, pues también hay que decirlo, no es nuevo. Y ayer, señor Vega, nosotros escuchábamos la rueda de prensa del ministro de Defensa, en el que, entre otras cosas, pues él decía que el Ejecutivo se dio cuenta de los detalles, de todo lo que estaba pasando, solamente cuando leyó el artículo de la revista Semana. Esto que desnuda, que hay una desconexión del presidente con el ejército, cuando el presidente es como el jefe natural de esta institución, o que al interior de esta institución hay toda una red de corrupción que no responde a los lineamientos del Ejecutivo. ¿Qué desnuda esa declaración del ministro de Defensa? Mire, yo quiero empezar definiendo varias cosas porque la opinión pública no conoce el funcionamiento de la inteligencia. Es cierto. Entonces, y en eso caen mucho los medios, y particularmente la revista Semana. Mire, para que haya una operación de inteligencia está determinada por la ley 1621 de 2013. El artículo 4 define los límites de la inteligencia y la contrainteligencia, y en el artículo 8 se definen las necesidades y las prioridades que son definidas por el Consejo, por el Gobierno Nacional, en una Junta de Inteligencia Conjunta. Esa Junta de Inteligencia Conjunta se reúne una vez al mes, según la ley, es presidida por el ministro de Defensa, el viceministro y los jefes de inteligencia. Ahí no van los comandantes de fuerza. Eso es lo primero que quiero decir. Entonces, las operaciones de inteligencia están determinadas por una orden de trabajo. En el caso de las unidades de combate se llama orden de operación. Y eso va con unos análisis específicos y con un control jurídico. Para el caso se llama proceso militar de toma de decisiones, eso va acompañado por un jurídico, después de un análisis que se llama DOCPILEN, que es de doctrina, organización, material, equipo, personal, infraestructura, entrenamiento, etcétera, y se define en el marco de la ley y en el marco de la Constitución el tipo de actividad. Punto hasta ahí, ¿no? A mí lo que me causa preocupación de la revista y que el periodista o el que hizo el informe, al afirmar en el artículo, después de las chuzadas del DAS y la ley de inteligencia, se pensaba que estas prácticas habían quedado desterradas, al periodista se le olvidó que en 2018 la revista, en febrero y en abril de 2018, si no estoy mal, afirmaba que en J2, que es Inteligencia de Comando General, se habían adelantado interceptaciones entre 2012 y 2017. Me parece paradójico porque el periodista se le olvidó que su propia revista un año antes había hecho ese análisis o esa investigación. Y recuerdo en el documento, ayer lo volví a revisar el artículo, durante todo el proceso de paz, gobierno Santos, el ministro era Villegas, y el comandante general era el general Mejía Ferrero, que se iban a adelantar investigaciones por ese desvío de 9.000 millones de pesos y por un tema de chuzadas ilegales. Incluso la investigación la hizo el Comando de Apoyo de Contrainteligencia, pero de esa investigación y después de esos dos números, todo pasó absolutamente oculto. La revista no presionó, el ministro Villegas no llamó al orden a nadie, la Fiscalía no se pronunció, no hubo bajas, etcétera, etcétera, etcétera. No hubo responsabilidades, no vi al senador Barreras desesperado diciendo nos están chuzando todo el proceso de paz. Esa denuncia de 2018 es tan delicada, la que hizo Revista Semana, que involucraba a 5 comandantes de Fuerza General, de Comando General de Fuerzas Militares, comandante general de Fuerzas Militares y 5 comandantes de Ejército. Así a simple vuelo. Estamos hablando de comandante general, fueron Navas, Barrero, Rodríguez Barragán, Mejía Ferrero y ahora Navarro Jiménez. Y de Ejército estaban, si no estoy mal, Mantilla, estaba Lasprilla, después siguió Mejía Ferrero, 2015, después fue Gómez Nieto y por último Martínez Pineda. Entonces uno dice,
¿Qué pasó? Porque la revista en este número no retomó lo que había quedado en 2018 durante el gobierno Santos. ¿Qué tendría que hacerlo? Esa pregunta tenía que haber retomado el artículo diciendo, como en denuncias pasadas en el anterior gobierno, cuando nosotros empezábamos a hacer este trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, a mí me preocupa, yo, pues digamos, como profesor de ciencia política, yo soy profesor de teoría del Estado, uno se queda con la lógica de, estamos aquí en una relación de una particular agenda editorial. Porque el artículo dice, revelamos las verdaderas razones por las que salió el comandante del ejército. Y yo me quedo sorprendido porque me quedé detenido mirando, escuché los audios, y al escuchar los audios, pues el personaje dice que claramente esas organizaciones y esa estructuración, ¿sí?, había supuesto que los equipos que se habían comprado eran equipos directamente determinados a dedo, es decir, el proceso de contratación y el control que hace el Centro Administrativo y Contable de Inteligencia del SENAC pasó de Agachi. Pero doctor Luis Felipe, perdone, lo interrumpo. ¿Qué tiene que ver eso con la actual situación? Claro, ya voy para allá. Porque es una denuncia absolutamente legítima que hace un medio de comunicación. Claro. Y nosotros como medio tenemos esa responsabilidad y lo hemos hecho, y lo ha hecho responsablemente la revista Semana. No entiendo qué relación hay con entre una cosa y la otra. Lo que quiero decir es que queda en entredicho que es una política institucional fuerte. Perdón, no le entendí la última parte, doctor Luis Felipe. ¿Me puede repetir otra vez que no le escuchamos? Que queda en entredicho que ese tipo de interceptaciones son de orientación institucional. Mi hipótesis de lectura es que ese tipo de interceptaciones hacen parte de unas redes internas, llamaría redes criminales al interior de la fuerza, que hacen paralelamente una serie de trabajos de inteligencia para sectores políticos. Pero doctor Vega, ¿Sí? entonces, son dos cosas distintas. Si le entendí bien cuando usted nos explicaba cómo se desarrolla el proceso militar de toma de decisiones, lo que usted le está queriendo decir a nuestros oyentes es que en ese proceso no habría participado el comandante del ejército y que por tanto la lupa sobre quién habría dado esa orden debería ponerse en otro cargo. Claro, porque es que mire, en la entrevista hay tres niveles de operaciones. Hay tres niveles en el proceso. En el proceso hay uno estratégico, que es el comandante general, uno operacional, que es el comandante del ejército, y uno táctico, que son los comandantes de las unidades o de los batallones. En la entrevista que pone la revista Semana de su fuente, dice que se dio la instrucción desde sus comandantes. La pregunta es, ¿cuál fue el comandante? ¿Fue el comandante del Comando de Apoyo del CAIMI? Porque es que a mí no me cabe en la cabeza, ¿sí?, de antemano se lo digo, que un comandante de ejército que tiene que hacer un programa a la semana a todas las unidades, porque hay un programa de control donde se dirigen los lineamientos una vez por semana, ese programa dura 6 horas, el comandante del ejército expresa a los comandantes de las unidades los lineamientos que se deben seguir. El comandante del ejército no da órdenes. Para eso están los comandantes de las unidades. O sea que entonces la responsabilidad, profesor, tiene que ir un poquitico más hacia abajo también. Exactamente. Yo creo que la responsabilidad más para abajo. Porque un comandante del ejército no tiene ninguna directa injerencia a nivel táctico. Es como si el comandante del ejército le dice al comandante del batallón Manosalva, puede ser un teniente coronel, hermano, vaya y súbase a ese monte y contróleme ese tubo. Para eso hay un comandante de la brigada, claro. Y el comandante de la brigada tiene un comandante de división. ¿Cuáles son entonces las funciones del comandante del ejército? Coordinar a nivel de la fuerza toda la estructura institucional en relación a un plan de guerra que es emitido por el Comando General de las Fuerzas Militares. Profe. El comandante del ejército tiene que decirle, señores comandantes de división, tenemos estas tareas, estas tareas, estas tareas y estas tareas.
comandante de división llega en su división, hace su análisis de situación, del sistema de amenaza persistente en su situación regional, y él define unas orientaciones a las unidades subalternas. Las unidades subalternas definen sus planes tácticos y hacen el marco de la gestión de las operaciones específicas. Entonces, un poco en esa dinámica, ¿sí? Profe, entonces le quiero, a ver si le estoy entendiendo para dónde vamos. Si se quiere buscar a los responsables directos de este tipo de presuntas chuzadas, uno tiene que ir hacia abajo. Pero si se busca un responsable político por lo que hicieron sus subalternos, tiene que ir para arriba. O sea, ahí sí habría una responsabilidad política de parte del comandante del ejército. No, porque el comandante del ejército no define las líneas operacionales. Esas las tiene que definir el ministro de Defensa y el comandante general. Ah, o sea, va más para arriba entonces. Va hasta el ministro de Va hasta Defensa. el ministro de Pero no va Defensa. hasta arriba, porque le estoy diciendo que la Junta de Inteligencia está presidida por el ministro de Defensa y se tiene que reunir una vez al mes. Y no van los comandantes de fuerza. Y ahí se definen las líneas de la inteligencia, acorde a los intereses del gobierno. Hay una junta de inteligencia conjunta y van todos los jefes de inteligencia, no van los comandantes de fuerza. No va el comandante de la FAC, no va el almirante comandante de la Armada, no va el general comandante del Ejército. Van los jefes de inteligencia. En este caso, los jefes de inteligencia serían el comandante de inteligencia de la FAC, el comandante de inteligencia de Armada, los comandantes de contrainteligencia de Armada y de Ejército, que los comandantes de inteligencia, creo que sería en este caso la DIJÍN de Policía, y ahí es un comité, es una junta, que no se reúnen una vez cada año ni cada 6 meses, se tienen que reunir según la determinación de la ley al menos una vez al mes. Clarísimo el tema. Profesor Luis Felipe Vega, muchísimas gracias por atender. Señor, cuénteme. Para que lo entiendan un poco más a fondo, yo invertiría el dicho, no están buscando el ahogado arriba, tienen que buscarlo abajo. Abajo. El ahogado tiene que estar abajo. Y yo sí creo, y termino diciéndoles esto, no quiero decir que esas interceptaciones no se hagan. Lo que quiero dejar claro son 2 cosas. Uno, que no son institucionales, porque eso, el esquema institucional de inteligencia de la fuerza no lo permite. O sea, no hay mecanismo por el cual se haga. 2, no veo claro cómo un comandante del ejército en el nivel de inteligencia pase a nivel táctico. Eso tampoco es pensable. Y lo tercero, la fuente es dudosa en ese sentido. Me lo dijeron desde arriba a los comandantes. A mí me parece, y termino diciéndole, y siempre se ha sostenido, desde 2012, y eso fue las investigaciones que logró el general Mejía, hizo el Casino en 2018, después siguió, estaba de inspector de ejército, el general Martínez estaba de inspector de ejército. Se siguieron haciendo las investigaciones que al parecer no se siguieron haciendo, las de J2, y queda claro, y a mí me parece que es una red criminal paralela que utiliza equipos institucionales para fines personales de lucro en función de intereses de políticos. Y eso sí me parece extremadamente delicado. Pues ahí está el quick del asunto. Profesor Luis Felipe. Ese es el quiz del asunto. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Muchas que tenga una gracias. feliz mañana. Me voy porque tengo que mandar a mi hijo al colegio. Corra que todavía alcanza. Todavía alcanza, profe. Chao, chao. Ya me estaba pintando la ruta. Chao, chao, chao.